Justo cuando mi novia, Clara, y yo estábamos ultimando nuestros planes de boda, su primer amor, Mark, regresó a la ciudad. Fue una complicación inesperada. Mark se había casado con la prima de Clara, Isabel, pero ahora era viudo y regresaba a casa con su hijo pequeño, Ben. Casi de inmediato noté un cambio en Clara. Una cierta dulzura regresó a sus ojos cada vez que estaba cerca de él, una ternura que le resultaba peligrosamente familiar. Estaba constantemente en su casa, llevándole comida casera y fruta fresca. Si su hijo siquiera estornudaba, Clara era la primera en ofrecerse a llevarlo al hospital. Siempre se refería a Mark como su primo político, un término técnicamente correcto, pero emocionalmente evasivo. No podía estar seguro de qué pasaba por su mente, pero vi la dinámica que se estaba formando entre ellos y decidí guardar silencio, esperando que fuera algo que pasara. El punto de quiebre llegó de forma inesperada. El preescolar de Ben sufrió un terrible accidente, y yo estaba en el lugar como uno de los médicos que acudieron, realizando el triaje según nos habían entrenado. La situación era caótica. Encontré a Ben con la pierna terriblemente aplastada y sangrando profusamente. Justo cuando la última ambulancia de la primera oleada estaba a punto de partir, Mark, con el rostro bañado en lágrimas, me rogó que subiera a Ben a bordo. Pero había otro niño, uno que no conocía, con una herida grave en la cabeza. Tras el procedimiento, envié primero al niño con la lesión en la cabeza. Fue la llamada médica correcta, la única que se podía hacer. 5 minutos después llegó otra ambulancia para atender a Ben. Más tarde en el hospital, tras lo que me pareció una eternidad en el quirófano, finalmente salí, exhausta, para decirle a la familia que Ben estaba estable. Mark sollozaba desconsoladamente cerca. Ben podría haber recibido ayuda antes, le gritó a Clara con una voz cargada de acusación. Le rogué que nos dejara ir primero. No le caigo bien, pero ¿por qué iba a desquitarse con mi hijo? La mirada de Clara se cruzó con la mía, y en sus ojos vi una oleada de dolor, desdén y rabia. Era una mirada que me juzgaba como la peor clase de persona. La ironía de la situación era angustiosa. La familia del otro niño, al que yo había priorizado, no paraba de agradecerme por salvarle la vida a su hijo, mientras que la mujer que amaba me miraba como si hubiera cometido un delito. Fui a ver a Ben más tarde. Su lesión había sido grave, y la demora en llegar al quirófano, agravada por el tráfico inesperado de la ambulancia, impidió que los cirujanos pudieran salvarle la pierna. La había perdido. Mark ni siquiera me miró, simplemente se aferró a Clara, llorando. Le encantaba correr y saltar, dijo Mark con voz ahogada. ¿Cómo volverá a ser el mismo? Leo podría haberlo salvado. Le suplicó a Clara. Claro, no le gustó, pero ¿por qué hacer sufrir a Ben? Esa acusación me golpeó como un puñetazo. Era cierto que no le tenía cariño a Mark, pero la idea de dejar que mis sentimientos personales comprometieran la vida de un niño era impensable. Seguimos los principios de emergencia, expliqué con voz tensa. Los casos más críticos son los primeros. Ese otro chico apenas lo logró. Sentí una profunda pena por Ben. Un niño dulce que no merecía nada de esto. Pero sabía que si volviera a estar en la misma situación, tomaría la misma decisión. Miré a Clara, esperando un poco de apoyo, una señal de que confiaba en mi criterio profesional. Finalmente habló, con voz mesurada. Confío en que Leo haya tomado la decisión correcta. Mark hizo una pausa, con los ojos llenos de lágrimas de nuevo. Clara, es tu novio. Tiene sentido que lo apoyaras. Ben tiene muy mala suerte. Perdió a su madre, y ahora esto. Isabel había fallecido mientras vivían en el extranjero, lo que impulsó a Mark a traer a Ben de vuelta a casa. Clara bajó la mirada, con una oleada de culpa en el rostro. No me refería a eso, dijo antes de mirarme. Luego se volvió hacia Mark y le habló en voz baja. Lo siento por Leo. Me quedé paralizada, con el corazón en un puño. No me pidió disculpas, pero sus disculpas por mí me hicieron sentir mucho peor. No estaba seguro de que debía disculparme. Por hacer mi trabajo. Por salvar la vida de otro niño. Pero de algo estaba seguro. En ese momento tranquilo y desgarrador, ella se había puesto de su lado, no de mí, una vez más. Mark siempre había sido una sombra entre nosotros. De jóvenes, tanto Clara como su prima Isabel sentían algo por él.
Esa rivalidad tácita fue, en parte, la razón por la que elegí estudiar medicina lejos de casa. Cuando regresó, viudo y con un hijo, las profundas raíces de los lazos familiares y la historia compartida hicieron que Clara sintiera una inmensa obligación con el Ben. Incluso cuando estábamos juntos, una llamada de Mark era suficiente para que lo dejara todo y se fuera, siempre esperando que yo lo comprendiera. Nunca supe si era solo un deber familiar que estaba cumpliendo, o si una parte de su corazón aún le pertenecía. Después de terminar mi turno, fui a ver a Ben. La puerta de su habitación estaba entreabierta y se oían voces desde dentro. La habitación estaba llena de familiares, con el rostro destrozado por lo sucedido. Ben apenas comenzaba a despertarse, aturdido por la anestesia. Sus primeras palabras fueron una pregunta susurrada: ¿salvó el tío Leo a mi amigo? A Mark se le llenaron los ojos de lágrimas y se le quebró la voz al responder: sí, lo hizo. No culpes al tío Leo por no salvarte. El tío de Clara intervino con voz cortante. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Leo no salvó a Ben? Mark entonces dio una versión evasiva de los hechos, explicando cómo yo había priorizado a otro niño, lo que provocó el retraso que le costó la pierna a Ben. Clara se quedó allí parada, mirándolo sin decir palabra. Su tía se alteró visiblemente, con la voz temblorosa de ira. ¿Por qué Leo no salvó a Ben primero? Les lanzó una mirada penetrante a Clara y a sus padres. Los padres de Clara dudaron, y luego, avergonzados, empezaron a regañarla. Clara, Leo se equivocó. Tienes que hacerle entrar en razón. No debería estar del lado de los forasteros en vez de la familia. Clara intentó defenderme. Los médicos tienen que operar basándose en quien corre mayor peligro, no en quien conocen. Leo solo hacía su trabajo. Pero su tía le respondió bruscamente: no me importa nada de eso. Mi nieto podría haber estado bien. La familia de Clara no solía ser tan irrazonable, pero Ben era lo único que les quedaba de Isabelle, y su dolor estaba superando su lógica. Aunque en el fondo supieran que yo no me equivocaba, su dolor necesitaba un blanco. Entonces Mark intervino, con la voz impregnada de un sutil veneno. Leo no tiene padres. Supongo que eso significa que no le gusta tanto la idea de la familia. El comentario hizo que los padres de Clara parecieran aún más preocupados. Me quedé fuera de la puerta, mirando hacia abajo, intentando procesarlo todo. Justo entonces, llegaron los abuelos de Ben, corriendo por el pasillo. Me vieron inmediatamente al llegar a la habitación. Reprimiendo la intensa incomodidad, entré. Todas las miradas se posaron en mí, y me sentí como si estuviera bajo el foco de un interrogador. Tuve que explicarme. Todos se sienten fatal por Ben, comencé. Pero en ese momento, tuve que tomar una decisión difícil. Tuve que enviar primero al paciente más grave al hospital. El tío de Ben estaba furioso. Pero tú serás su tío. Eres de la familia. Ante todo, soy médico, respondí. Nunca se me ha dado bien manejar este tipo de confrontaciones. Siempre siento que empeoro las cosas. Clara me apartó con expresión cansada. ¿De verdad crees que quieren una explicación ahora mismo? Es inútil. Sabía que probablemente tenía razón, pero sentía una necesidad desesperada de dejar clara mi postura. Se frotó las sienes. Agotada. Yo me encargo. Deberías volver a tu dormitorio. Me alojaba en el alojamiento del hospital, lo cual me convenía para mi apretada agenda. Miré la puerta cerrada de la habitación del hospital, supe que era hora de irme y asentí. Al día siguiente, el hospital recibió una denuncia formal en mi contra. Era de la madre de Mark, quien alegaba que mis acciones causaron directamente la pérdida de una extremidad de su nieto. Aunque nadie había reaccionado exageradamente en ese momento, era evidente que su ira se había estado gestando. Di mi versión oficial del incidente, describiendo el estado de ambos pacientes en el lugar. Con el respaldo de las grabaciones de la ambulancia y el testimonio de otros miembros del personal, era evidente que mi criterio médico era acertado. La queja no prosperó. Presenté mi informe y el asunto se cerró en 2 días. Aunque la madre de Mark seguía insatisfecha, no podía hacer nada más. La dedicación de Clara a Ben durante su mes de hospitalización fue absoluta. Lo visitaba a diario.
Cuando sus heridas le causaban dolor, lo abrazaba con ternura, su presencia era un bálsamo calmante hasta que se tranquilizaba. A veces aparecía y me encontraba a Mark allí también, observándolos con una calidez serena que los hacía parecer, inquietantemente, una familia. Me recordó una cena que todos compartimos la noche que Mark regresó. Clara parecía no poder apartar la vista de él esa noche. Observarlos en la habitación del hospital fue como ver esos dos momentos superpuestos. Sacudí la cabeza y entré en la habitación. La expresión de Mark cambió al verme. Disimuló rápidamente un atisbo de impaciencia. Pregunté si habían solucionado el papeleo del alta. Clara finalmente bajó a Ben y fue a encargarse. Mark empezó a empacar la ropa de Ben en silencio. Cuando Ben dijo que tenía sed, Mark salió a buscarle agua, dejándome sola con el niño. En cuanto su padre se fue, Ben me tiró de la manga. «Tío Leo», susurró. «No te enojes con mi papá. Está muy triste». Incluso a su corta edad, era lo suficientemente perspicaz como para percibir la tensión entre los adultos. Había notado la frialdad de su padre hacia mí. Me arrodillé y le pregunté con dulzura: «¿Estás enojado conmigo, Ben?» Negó con la cabeza. Perder mi pierna me entristece, pero perder a mi amigo habría sido peor. El médico dijo que pronto podré volver a caminar. No pasa nada. Me dolió el corazón escuchar esas palabras de una niña de 5 años. El último mes había sido increíblemente difícil para mí, me incomprendían, me sentía aislada y juzgaban mi moral. Era una carga muy pesada. Clara se sentía culpable por Mark y Ben, e intentó enmendarlo a su manera, lo que a menudo parecía más una acusación que un apoyo. Racionalmente, podría haberse puesto de mi lado, pero emocionalmente, estaba en otra posición. Ya había expuesto mi caso y no quería quedarme atrapado en un círculo vicioso de defensa, así que lo dejé pasar. Nunca esperé que el verdadero consuelo viniera de un niño. Saqué un par de chocolates de mi bolsillo para él y le di las gracias. Justo cuando los tomó, la voz de Mark cortó el aire. «¿Ben? ¿Qué te dije sobre comer menos dulces?» Le quitó los chocolates a su hijo y lo hizo beber agua. Al irnos, vi los chocolates que le había dado a Ben en el bote de basura junto a la puerta. Después de que le dieran de alta a Ben, Mark parecía llamar a Clara aún más a menudo. A veces, Ben se sentía molesto por dolores fantasma, otras veces era por citas de seguimiento, a veces solo quería la compañía de Clara. Nuestro tiempo a solas, ya de por sí escaso, se volvió casi inexistente. Siempre se trataba de Ben. Me sentía dividida, con ganas de pedir tiempo solo para nosotras dos, pero luego me preguntaba si estaba siendo egoísta. Llegó el aniversario de la muerte de la doctora Evans. Había crecido con ella. Ella era como mi familia y la razón por la que me hice médico. Había dedicado su vida a curar a otros. Hace 2 años, quedó atrapada entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto. Había empujado a otros, incluida Clara, a un lugar seguro, pero no logró salir. Clara había prometido acompañarme en su funeral. El día era gris, con una llovizna persistente que encajaba con mi estado de ánimo. La esperé, absorto en mis pensamientos. Cuando sonó mi teléfono, supuse que era Clara, pero su voz al otro lado era de disculpa. «Leo, Ben se está portando mal en casa, le está doliendo la pierna otra vez. ¿Te importa si lo hacemos otro día?» Mi paciencia, ya agotada, finalmente se agotó. «Te necesito aquí», dije, con un tono más frío de lo que pretendía. Hubo un momento de silencio por su parte, como si mi firmeza la hubiera sobresaltado. Seguí insistiendo. «Mark es su padre. Ben es quien más lo necesita. Mark es demasiado amable con él y Ben se pone quisquilloso», razonó Clara. Quería decirle que Mark, un ejecutivo de alto rango, no era tan débil como ella lo pintaba, pero me mordí la lengua. Había evitado discutir sobre estas cosas porque creía que las relaciones requerían flexibilidad. Pero hoy fue diferente. Mi terquedad, sin embargo, no me llevó a ninguna parte. Parecía tener prisa, dijo que lo explicaría más tarde y colgó. Me quedé allí, atónito, antes de dirigirme solo al monumento. Me quedé bajo mi paraguas frente a la lápida del Dr. Evans un buen rato, sin irme hasta que oscureció. Al volver a mi apartamento, estaba helado hasta los huesos y empapado por la lluvia.
Me di una ducha caliente, y al salir del baño, oí que se abría la puerta. Era Clara. Me explicó que había venido en cuanto calmó a Ben. Se acercó a mí y levantó la mano, como para alborotarme el pelo aún mojado, pero instintivamente di un paso atrás, evitando su toque. Su mano cayó a un lado. Leo, sé que fui yo quien arruinó nuestros planes. Lo siento, dijo en voz baja. Hoy fue un día especial, respondí con voz firme mientras me servía un vaso de agua tibia. No demostré mucha emoción. Me imaginé que lo sabías. Se quedó paralizada, momentáneamente sin palabras. Simplemente pensé que presentarle mis respetos es algo que podríamos hacer en cualquier momento, dijo finalmente. Tienes que priorizar lo más urgente. Hice una pausa, con la taza a medio camino de mis labios, y el calor se filtraba en mis dedos fríos. Ninguno de los dos era propenso a los arrebatos emocionales. Éramos pensadores y no nos gustaban las discusiones, así que rara vez peleábamos. Dejé la taza y caminé hacia la puerta. Estoy cansado y quiero descansar, dije, controlando mis emociones. Deberías irte. Clara permaneció en silencio, mirándome un buen rato antes de darse la vuelta y marcharse. Nunca se aferró a mí. Cuando discutíamos, siempre me daba tiempo para tranquilizarme. A veces me preguntaba si era solo su personalidad o si simplemente no me quería lo suficiente como para preocuparse por lo molesta que pudiera estar en ese momento. Durante esos periodos de calma, no desaparecía del todo. Me enviaba mensajes recordándome el tiempo, preguntándome si había cenado y dándome las buenas noches, pero nunca suavizaba el tono para tranquilizarme, y nunca reaccionaba cuando no le respondía. Era una extraña mezcla de cariño genuino y distanciamiento. Nuestro estancamiento continuó hasta que sus padres le pidieron que me llevara a cenar a casa. No pude negarme. En la cena, mencionaron que la herida de Ben estaba cicatrizando bien y que podían empezar a planificar la prótesis. Parecían más tranquilos conmigo ahora. Luego, sacaron a relucir nuestro matrimonio, diciendo que era hora de cerrar el trato. Su madre les explicó su situación. Leo, dijo. Tienes que dejar tu trabajo en el hospital antes de casarte con Clara. Me quedé atónito. Miré a Clara, que parecía igual de desconcertada. Tu trabajo es demasiado exigente, continuó su madre. No podía decir mucho mientras solo salían, pero el matrimonio significa centrarse en la familia. No es mucho pedir, ¿verdad? Dejé los palillos, intentando elegir bien las palabras. No había planeado dejar mi carrera, empecé, pero su madre me interrumpió, visiblemente disgustada. Eso no es negociable. Dejar el trabajo es la condición para este matrimonio. Si no, olvídalo. Clara puede apoyarlos a ambos. Deja que ella se encargue de su carrera. Fruncí el ceño, a punto de discutir, cuando Clara habló primero, tomándome la mano. Mamá, déjame hablar con Leo. Me condujo a otra habitación, con el ceño fruncido. ¿No viste lo molesta que se puso mi mamá?, dijo. No tiene sentido discutir con ella por esto. ¿No tiene sentido?, repetí. ¿Y qué, en tu opinión, vale la pena luchar? Clara era una abogada de renombre, y en su lógica, cada acción debía tener un fin. No malgastaba energía en lo que consideraba ineficaz. Esta cena se trata de fijar la fecha de la boda. Acepta sus condiciones por ahora. No parecía considerarla irrazonable. Es un trabajo duro y mal pagado. No hay necesidad de aferrarse a ser médico. No tienes que discutir con mi madre por eso. Su actitud despectiva hacia la obra de mi vida me impactó profundamente. En ese momento, sentí que debía reevaluar por completo nuestra relación. Siempre había habido una brecha entre nosotros. No porque yo fuera lento, sino porque ella era brillante. Todo le resultaba fácil, así que los logros por los que yo había tenido que esforzarme tanto le parecían triviales. Ser médico implicaba largas jornadas, frecuentes horas extras y responder a emergencias en cualquier momento. Mi sueldo era insignificante comparado con lo que ella ganaba. Tuvo el orgullo profesional de desestimar mi trabajo sin pensarlo dos veces. Aún así, le conté por qué me hice médico. Al crecer cerca del Dr. Evans, vi tanto el sufrimiento de los pacientes como el milagro de una nueva vida. Quería ser como ella, dedicar mi vida a sanar.
Para mí, no era solo un trabajo, era una vocación. Al mirar a Clara en ese momento, sentí como si estuviera viendo a una extraña. Antes de empezar a salir, te dije que mi trabajo sería exigente y dijiste que lo respetarías. Me tomó de los hombros con una expresión seria. Puedo aceptar tu vida ajetreada, pero estas son las exigencias de mis padres. ¿No puedes ceder solo esta vez por mí? Me quedé sin palabras por un momento. Había cedido tantas veces antes. Siempre pensé que, aunque Clara no comprendiera del todo mis valores, al menos no se opondría activamente a ellos. Mis padres me criaron, explicó. No puedo ignorar sus sentimientos. Se sentía en deuda con sus padres, así que los atendió. Sentía que les debía a Mark y a Ben, así que los quería. Pero a mí no me debía nada. A la hora de elegir, nunca me elegían a mí. En su jerarquía de responsabilidades, yo siempre era la última. Leo, tienes que entender, dijo con tono serio. Estar conmigo significa aceptar mis cargas. Me quedé en silencio, mirándola fijamente. Llevábamos 2 años juntos, pero mi amor por ella venía de mucho más atrás. De verdad había querido construir una vida con ella. Pero ahora, dudé. No sabía, dije en voz baja, que estar contigo significaría renunciar constantemente a partes de mí sin un final a la vista. La amaba, pero no podía perderme por completo por ese amor. Tras un tenso silencio, aparté la mirada. Entonces, terminemos con esto. Me di la vuelta para irme. Mientras me seguía, me oyó hablar con sus padres, con voz firme pero tranquila. Lo siento, no me quedaré a terminar de cenar y no nos casaremos. Al alejarme, oí vagamente la voz descontenta de su tía desde dentro. ¿Qué clase de actitud es esa? ¿De verdad cree que estamos bien con él? ¿Un huérfano sin familia? Tienes mejores perspectivas que Isabel, y aún así logró casarse con Mark, con su alto cargo y salario. Puedes encontrar algo mucho mejor. Mamá, basta, dijo Clara con voz de impotencia. La doctora Evans me salvó la vida. Le prometí que cuidaría bien de Leo. Solo decía cosas con enojo. Hice una pausa, palideciendo. Su familia nunca me había tratado mal en persona, pero nunca esperé que pensaran así. Quizás fue solo por el doctor Evans que me aceptaron a regañadientes. Sumido en mi propia tristeza, me tomó un momento procesar el verdadero significado de las palabras de Clara. Lo que creía un amor que había crecido con el tiempo era en realidad solo gratitud disfrazada. El deseo de volver atrás y confrontarlo se desvaneció. Me alejé. De regreso al hospital, vi a 2 niños pequeños en cuclillas en la acera, observando atentamente a unos bichos que pasaban. Me quedé en blanco, pensando en cuando Clara y yo éramos niños. Ella fue la primera persona que no me encontró extraño. Era un niño tranquilo al que le gustaba examinar insectos muertos, una afición que no me hizo ganar muchos amigos. Solía estar solo hasta que un día Clara se acercó, se sentó con un libro y me sonrió. Tus intereses son realmente únicos, dijo. Éramos vecinos, pero ese fue el comienzo de nuestra amistad. Gracias a ella, mi vida se volvió un poco más vibrante. Entonces Mark entró. A diferencia de mí, tenía una sonrisa cálida y una mente aguda. Poco a poco, se convirtió en quien caminaba entre Clara y su prima Isabel, mientras yo las seguía en silencio. No fue hasta que sentí una punzada de pérdida y amargura que me di cuenta de que mis sentimientos por Clara habían cambiado. Pero esas emociones adolescentes se desvanecieron cuando me dijo que le gustaba Mark. Me fui a estudiar medicina a otra ciudad y no la vi durante 8 años. Cuando finalmente reconectamos, esos sentimientos reprimidos resurgieron. Sabía que no era su pareja ideal, pero cuando hacía voluntariado en zonas de desastre peligrosas, se preocupaba y perdía su compostura habitual. Tenía momentos en los que creía en mí, en los que alzaba la voz por mí. Pensé que eso era amor, aunque quizá no tan profundo como el que sentía por ella. Al parecer, me había equivocado desde el principio. Me detuve en seco en la calle vacía y solté un sollozo suave y ahogado. Quizás Clara pensó que al final cedería, como siempre. Esperó a que cambiara de opinión, manteniendo su habitual compostura, mientras ella se iba de viaje de negocios. Al final, le devolví el anillo de compromiso.
Cuando Ben vino al hospital para una revisión, lo encontré sentado solo en su silla de ruedas en el pasillo, con aspecto abatido. Dudé, pero levantó la vista y sus ojos se iluminaron al verme. Me acerqué. Ben, ¿por qué estás aquí solo? Papá fue al baño, dijo. Hizo una pausa y luego preguntó nervioso, tío Leo, ¿tú y la tía Clara rompieron? ¿Es porque siempre la molestaba y no te gustaba? Lo siento. Luego añadió, no entiendo por qué papá me sigue diciendo que pida ver a la tía. Me gusta que tú y la tía estén juntas. Pero ayer, papá se enojó conmigo. Me dijo, ¿no quieres llamar a la tía mamá? Me pareció raro. La tía es tía. ¿Cómo puede ser mamá? Fruncí el ceño, pues todo aquello me resultaba inquietante. Ben solía ser un niño tan inteligente y educado. ¿Tío Leo? La voz de Ben me hizo recordar. Le revolví el pelo. No es tu culpa, Ben. Tengo que volver al trabajo. Pórtate bien y espera a tu papá. Clara vino a buscarme en cuanto terminó su viaje. Para entonces, había pasado un mes desde nuestra última conversación. Había cambiado las cerraduras de mi apartamento, así que su llave no funcionaba. Estaba parada afuera de mi puerta, agarrando la caja del anillo. ¿Por qué devolviste el anillo?, preguntó con voz tensa. Rompimos, respondí simplemente. No es correcto que me lo quede. No acepté romper, dijo ella, frunciendo el ceño. Esto no es un juego de niños, Leo. Estábamos planeando nuestra boda. Obstinadamente, me devolvió la caja del anillo. La miré y se la lancé. La golpeó ligeramente en el pecho y cayó al suelo, rodando hasta detenerse a sus pies. No lo quiero. Leo, no hagas esto, dijo con el rostro tenso. No estoy siendo dramática, dije, intentando controlar mis emociones. Gracias por darme un tiempo para reflexionar. Me dio tiempo para reflexionar sobre nuestros problemas. Si hubieras acudido a mí antes, probablemente te habría perdonado de nuevo. Vi un destello de sorpresa en sus ojos. Siempre cedía, ¿no?, dije con una leve risa sin humor. Me estoy dando cuenta de que intentar ser comprensiva no te hace ganar aprecio, solo expectativas. Te amo, así que estaba dispuesto a ceder, pero eso no significa que deba ser el único que tenga que hacerlo. La miré, realmente confundido. ¿De verdad es tan malo romper una relación? No tendrás que casarte con alguien a quien sientas obligación, con alguien a quien no ames de verdad. Escuché lo que dijeron tú y tu tía esa noche. Quien los salvó fue la doctora Evans. Si quieren vengarse, no necesitan involucrarme. No creo que su deseo fuera que me casara con alguien que no me ama por lo que soy. No es eso, dijo Clara, con la voz calmada. Mis padres te habrían aceptado, y no se trata solo de responsabilidad. Tus padres me guardan un rencor que es como una espina, repliqué. Puede que lo entierren, pero nunca lo sacarán. Y en cuanto a ti, ¿cuán profundos son tus sentimientos por mí, en realidad? ¿Alguna vez has notado mis esfuerzos o mi crecimiento? ¿Por qué menosprecias mi trabajo? Si te importan tanto los sentimientos de Mark y tu familia, ¿por qué no los míos? ¿Se supone que un novio debe soportarlo todo? Mientras mis preguntas flotaban en el aire, sonó su teléfono. Era Mark. Dudó un momento, mirándome. En ese instante de vacilación, todo se aclaró. Había venido a decirme que no íbamos a romper, pero no se atrevía a ignorar la llamada de otro hombre. Cuando aparecía, siempre perdía. Aparté la mirada y di un paso atrás, con la intención de cerrar la puerta. Ella lo bloqueó rápidamente con la mano. Ve con Mark, dije con frialdad. No hay necesidad de resistir. Ustedes dos parecen perfectos el uno para el otro. Solo me preocupa que le haya pasado algo a Ben, explicó rápidamente. Una oleada de ira me invadió. ¿No te das cuenta de que su dependencia de ti ha llegado demasiado lejos? ¿Por qué te cuesta tanto admitir que aún sientes algo por él? Tu reacción instintiva es tu decisión más auténtica. Estaba harta de este enredo interminable. Intenté cerrar la puerta de nuevo, pero ella era fuerte y la mantenía abierta. Dime qué quieres, dijo con un dejo de desesperación en la voz. ¿Cómo no vamos a romper? Seguía sin entenderlo.
Nos dividen los principios, los prejuicios de tus padres y Mark, tu recuerdo brillante, dije con la voz cada vez más ronca. Estoy agotada, Clara. Ya no te querré. Empujé la puerta de nuevo, mi cuerpo temblando por el esfuerzo. Me mordí el labio y la miré con lágrimas acumulándose en mis ojos, pero negándome a caer. La determinación de dejarla ir era absoluta. Al ver el dolor en mis ojos inyectados en sangre, palideció y su mano finalmente se apartó de la puerta. La vida sigue. Unos días después, Mark me envió un mensaje pidiéndome que nos viéramos. Me quedé mirando el mensaje, luego apagué el teléfono y fui a una reunión. Cuando volvió a escribirme, simplemente bloqueé su número. No estaba acostumbrado a que lo ignoraran y apareció en el hospital con cara de disgusto. Nos sentamos en una pastelería al otro lado de la calle. ¿De qué sirve aferrarse a alguien que no te quiere, Leo? Empezó. Alice y yo podríamos arreglar las cosas. Sabes que antes le gustaba. Los dos éramos demasiado tercos en aquel entonces. Ya ves cómo me trata, cómo les gusto a sus padres. ¿Para qué forzarla? Me reí entre dientes. ¿Así que quieres estar con Clara? ¿No deberías decírselo tú? Yo no. Si tuvieras tanta confianza, no estarías aquí intentando convencerme de que me retire. Mi sonrisa se desvaneció. Primero que nada, Clara y yo rompimos. Lo que pase entre ustedes no me incumbe. Segundo, déjenme recordarles algo. A sus padres les gustas porque no eres su pareja. Si de verdad intentaras convertirte en su yerno, las cosas podrían cambiar. El verdadero problema no era la pequeña diferencia de edad. Era que, en ese momento, él era su cuñado. Sus padres, conservadores, lo considerarían una montaña, no un grano de arena. Mark parecía atónito. Tengo mejores cualidades que tú, balbució. Soy más adecuado para Clara. Me encogí de hombros. ¿Algo más? Ya casi se me acaba el descanso. Al mirar al otro lado de la calle, vi a una anciana caminando lentamente hacia la entrada del hospital. Parecía inestable. Al segundo siguiente, se desplomó. Me levanté de inmediato y corrí. Leo, no he terminado de hablar, me gritó Mark. Cuando llegué a la mujer, ya había un guardia de seguridad. La volteé. Mamá, gritó Mark, que me había seguido. Me agarró del brazo. Leo, por favor. Ve a ver cómo está mi mamá. Aparté su mano y la evalué. Estaba inconsciente, sin pulso ni respiración. Comencé la RCP de inmediato. Tras 4 minutos de agonía, recuperó el conocimiento y el personal médico la llevó rápidamente al hospital. La madre de Mark se salvó, pero la RCP le fracturó 6 costillas. Cuando le expliqué esto, su hermano mayor se puso furioso. ¿Entonces dices que causaste las lesiones en las costillas de mi mamá? Llamarlo una complicación es solo una excusa para tu error. Clara, que ya había llegado, intentó intervenir. Deberíamos confiar en los profesionales médicos. Pero su familia no escuchaba. Ignoró a Ben, dijo su suegro. ¿Quién sabe si tiene algún problema con nuestra familia? Mark, que lo había presenciado todo, se quedó allí en silencio, observándome con frialdad. Antes de que pudiera seguir discutiendo, recibí una notificación sobre un choque múltiple. Si tienes dudas, podemos hablar de esto más tarde, dije, y me apresuré a prepararme para los pacientes de traumatología que llegaban. El trabajo me mantuvo ocupada hasta la madrugada. Al salir del ala de cirugía, mi uniforme estaba manchado de sangre seca. Clara me esperaba allí. ¿Por qué sigues aquí?, pregunté sorprendida. Quería esperarte, dijo con los ojos brillantes. Miró hacia las salas de recuperación. ¿Lo lograron todos? Asentí. Sí, lo lograron todos. Una sonrisa se dibujó en sus labios mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Solía pensar que te dedicabas a tu trabajo y que, con educación, toleraba tu horario. Pero verte ahí, atendiendo a los pacientes con calma mientras corrías contra el tiempo, me hizo ver las cosas de otra manera. Verte me dejó maravillado. Me di cuenta de que el chico que una vez me vendó torpemente la rodilla raspada se ha convertido en alguien extraordinario. Tenías razón, Leo.
Nunca te vi tal como eras. Durante esas horas, vi a familias pasar de la desesperación al alivio, y finalmente comprendí el significado de tu trabajo. Ella me extendió la mano y me acarició el pelo. Estoy muy orgullosa de ti. La miré, sorprendido. Era el reconocimiento que había anhelado durante tanto tiempo, pero ahora que había llegado, después de todo, tenía una sensación agridulce. Estaba demasiado exhausto para hablar. Solo quería dormir. Mientras me dirigía a mi dormitorio, me dio un refrigerio caliente. Come y descansa un poco, me dijo, y luego se fue. Unos días después, recibí una citación. La familia de Mark me estaba demandando por negligencia y parcialidad personal. Clara vino a verme inmediatamente. Ya hablé con Mark, dijo, pero dice que su padre y sus hermanos insisten y no puede convencerlos. Me reí con sarcasmo. Sabía que Mark se había ofrecido a solucionarlo si me iba de la ciudad y me mantenía alejada de ella. ¿Estás aquí para decirme que ceda, como la última vez?, pregunté. No, dijo ella, negando con la cabeza. Sé que pagarles sería un insulto a tu profesionalismo y que acabarías odiándome. Seguiré hablando con ellos e intentaré evitar un juicio. Pero si llega el caso, te ayudaré a luchar. Haz lo que creas correcto. Yo me encargo del resto. Incliné la cabeza, mirándola como si fuera la primera vez. ¿Has cambiado un poco? Esbozó una pequeña sonrisa triste. Finalmente me di cuenta de que era necesario cambiar, aunque me costara. Fiel a su palabra, lo resolvió. Unos días después, la demanda fue retirada. Sentí que le debía una cena de agradecimiento. Cuando la invité, me preguntó si podía organizar el día. Acepté. En nuestro día libre, me llevó a lugares de nuestro pasado, cumpliendo promesas que habíamos dejado sin cumplir. Terminamos el día en un nuevo restaurante al aire libre con vistas a un lago mientras se ponía el sol. Leí una vez que la gente encuentra el amor a través del dolor de la separación. Dijo en voz baja, quizás pienses que soy una tonta por necesitar que te vayas antes de darme cuenta de lo mucho que me importas. La noche que no quisiste devolverme el anillo, no dejaba de repasar tus palabras y me di cuenta de lo poco apta que era para ser tu novia. Admito que me afectó mucho el regreso de Mark. Seguí ayudándolo, en parte por obligación, pero también por una emoción infantil que aún persistía. Confiaba en tu amor por mí, pensando que nunca te rendirías. Pero ahora estoy segura de que no siento nada más por Mark. Es solo un hermano para mí. Me equivoqué al restarle importancia a tu trabajo y tus logros. Cambiaré, Leo. Te respetaré. Te apreciaré. ¿Podemos empezar de nuevo, por favor? La escuché con atención. Si hubiera oído esto antes, quizá las cosas serían diferentes, dije en voz baja. No siempre tuve la intención de no dejarte nunca. Cuando me fui a la facultad de medicina a los 18, me estaba dando por vencido. Sabía que te gustaba Mark. Sus ojos se abrieron de par en par. Nunca lo supo. No negaré los buenos momentos que pasamos, pero también me sentí ofendido y humillado en nuestra relación. Empecé a evaluarme según tus estándares, los de tus padres, incluso los de Mark. Sin ser tu novio, puedo ser yo mismo. Es mucho más ligero. Veo tus cambios, Clara, y los aprecio. Pero es una pena. Cuando más te amaba, tus sentimientos no eran tan profundos. Ahora que por fin has aprendido a amarme, ya lo he superado. Nuestro amor tuvo un desfase temporal. Se acabó. Sigamos adelante, ¿de acuerdo? Ella insistió. No quiero rendirme. Antes, nuestros sentimientos no eran iguales. Estabas más involucrado. Ahora me toca esperar. Me parece justo. Tras un momento de silencio, confesé, el hospital me ha dado la oportunidad de estudiar en el extranjero. Esta comida no es solo un agradecimiento. También es una despedida. El día que me iba a ir, de alguna manera se enteró. Me llamó cuando me dirigí al aeropuerto, su voz era urgente, pidiéndome que esperara, solo para verme una última vez. Pero ya nos habíamos despedido. Volver a vernos solo crearía una tensión emocional innecesaria. Una vez en el aeropuerto, pasé directamente por el control de seguridad.
Justo cuando el agente me devolvía la documentación, oí una voz familiar que me llamaba una y otra vez. Era Clara, escrutando a la multitud, ligeramente sin aliento y sin su compostura habitual. Me detuve un segundo, apretando con más fuerza el asa de mi maleta. Pero al final, no me di la vuelta. Seguí hacia la puerta, alejándome de ella entre la multitud. Tal como dije, sigamos adelante ambos.